Muy bien, señores, regresamos al programa con este tercer bloque, un tema que yo creo que es bien polémico, ¿ah? Hemos tratado de alguna manera, desde otros ángulos, el tema de la primera dama aquí en el panel, y siempre recibimos llamadas de ambos lados, opinando de una o de otra forma a favor o en contra de la actitud y el comportamiento de la primera dama. Pero nosotros vamos a poner un ángulo nuevo en el tema. Vamos a ver cómo hemos titulado este bloque en el pueblo. A ver, el tema de la primera dama es que es un cargo honorífico, ¿no es cierto? Ella no tiene, digamos, no es un cargo público, ahorita no tiene un financiamiento, oficial por lo menos, no rinde cuentas porque no es un cargo público. Entonces, la pregunta es, ¿debería ser un cargo público? ¿La primera dama debería tener un despacho como en algún momento lo tuvo Elian Karp y lo cortó Alan García? ¿Debe la primera dama convertirse en un funcionario para poder fiscalizarla, para poder llevarla al Congreso de alguna manera como funcionaria pública? ¿Qué va a decir nuestro panel? Vamos a escucharlo. Está con nosotros el doctor Raúl Sotelo, se une al panel. Bienvenido, doctor, es un gusto. Buenas noches, Pepe. En verdad, el tema de la primera dama es una institución honorífica, es un cargo protocolar, honorífico, y su orientación es más que todo a hacer trabajos de beneficencia, trabajos sociales, y apoyar en este caso al esposo presidente o al familiar presidente cuando no es la esposa. Lamentablemente, la primera dama actual, Nadine Heredia, ha desnaturalizado ese cargo y se ha dedicado prácticamente a hacer funciones de gobierno, orientar posiciones y lineamientos en el gobierno de su esposo, y prácticamente como que lo ha opacado. Tanto es así que la opinión pública peruana percibe que quien manda en Palacio de Gobierno no es el presidente Ollanta Humala, sino es la señora Nadine Heredia. Y eso se debe por un mal manejo que ella ha tenido. Y obviamente le está trayendo problemas, denuncias, una serie de quejas, y ponerla a ella como responsable del fracaso político, gubernamental del gobierno de su esposo. Entonces, ese es un punto que hay que partir, que no es ningún cargo oficial, no existe esa figura en la Constitución Política del Perú, y bueno, es lo que está pasando en estos momentos en el país. Claro, sí, si no tenemos la menor duda que no existe ni en la Constitución ni en ningún lado. Acordemos que este tema de la primera dama se crea en Estados Unidos, ¿no? Que llaman la First Lady, que era la primera dama, se dio hace décadas y décadas en los Estados Unidos, y de ahí se fue trayendo a algunas repúblicas, ¿no? No se crea en el Perú necesariamente. Yo le pregunto, en todo caso, si debería convertirse en un cargo público, si deberíamos tener a una primera dama de un cargo público para poder fiscalizarla. Martín Piallo, bienvenido al programa. ¿Qué piensa usted? Buenas noches, José. Buenas noches, gracias por la invitación. Mira, en América Latina tenemos por primera vez 4 jefas de Estado. Tenemos a la presidenta Laura Chinchilla de Costa Rica, tenemos a que es casada, ¿no? Habría pues ahí un primer caballero, a Cristina Fernández de Argentina, ¿no? Y es viuda, a Michelle Bachelet, la chilena, y junto a Dilma Rousseff, que son mujeres que son divorciadas, ¿no es cierto? Entonces, en el contexto latinoamericano, pues tenemos que Nadine Heredia es una mujer joven, carismática, fundadora de un partido y que tiene una actividad política propia, un pensamiento propio, una mujer muy comprometida de pronto, y que ese dinamismo un tanto que opaca la figura del señor presidente, que de pronto tiene otra formación, no es tan carismático, etcétera. Entonces yo considero que el cargo de primera dama debe seguir siendo un cargo honorífico y no un cargo de función pública, porque nosotros los peruanos elegimos al presidente de la República. El presidente de la República es el personaje que nos representa y que tiene nuestro voto, más no la primera dama, para ver temas sociales, etcétera. Para eso están los ministerios y las instituciones públicas que a eso se dedican. La primera dama nos debe representar juntamente con el presidente, apoyando al esposo y también viendo el tema de la familia. No es importante que la primera dama también se preocupe de la familia. Don Julián, si recordamos un poco lo que ha sido el tema de la primera dama en las últimas décadas, nomás para no irnos tan lejos, ¿no es cierto?, de los gobiernos militares. Pero si recordamos cuál ha sido la posición de la primera dama en las últimas décadas, la señora Susana Higuchi salió de primera dama, y ya sabemos bajo qué contextos, ¿no es cierto?, muy complicados, y la señora Keiko Fujimori como hija asumió el cargo de la primera dama, mientras la señora Susana Higuchi
era puesta entre rejas. Luego viene el señor Toledo y le da inclusive un presupuesto al cargo de la primera dama con el IANCAR. Viene el señor García y quita ese presupuesto y ese despacho, ya sabemos en qué terminó el matrimonio del señor García, evidentemente. Luego viene Ollanta Humala y se ha creado este tema de la pareja presidencial, porque no saben cómo ponerle a la primera dama que en realidad parecería estar gobernando. ¿Debe o no, bajo este contexto, don Julián, convertirse en un cargo público o no? Alrededor del poder siempre hay mucho dinero que corre de por medio. Hay muchos negocios y hay licitaciones, etcétera. Y siempre hay la tentación, no solamente de la esposa del presidente, sino del hermanito, del primito, del sobrino, hasta de la suegra, ¿no? De meterse en los negocios del Estado. ¿Cómo logramos que la primera dama rinda cuentas? Si maneja, en ocasiones maneja dinero del Estado, usa los aviones del Estado para movilizarse, ¿no? Va a foros internacionales, no con la suya, sino con la plata que le da el Estado. Entonces, yo creo que debe ser un cargo rentado, debe ser una empleada más del Estado, de tal manera de que se le pueda exigir una rendición de cuentas. Quizás no sea pues el título primera dama de la nación, podría ser eso para la prensa, pero puede ser funcionaria pues de un sector del Estado para que se entretenga en algo y al final de su gestión o a la mitad de su gestión haya la oportunidad de decirle, bueno, le hemos dado un presupuesto de tanto y necesitamos que usted rinda cuentas, ¿no? Y igual va a manejar ahora los fondos, ahora maneja los fondos sin que sepamos en qué los gasta, en qué los invierte, de dónde viene, ¿no? Y no solamente al caso de lo que usted ha nombrado, sino también en el caso de la primera dama, de la esposa del expresidente Alan García. Ella ha manejado todo lo que concierne a las ONG. La señora Pilar Nores. Pilar Nores ha manejado el recurso de las ONG para las cocinas mejoradas, etcétera, ¿no? O sea, siempre ha manejado dinero. Sí, claro, la primera dama siempre ha manejado dinero, por eso es que la pregunta era ¿cómo se fiscaliza? Recordemos que el esposo, señor presidente, no es sujeto de juicio, no se le puede enjuiciar mientras sea presidente, no se le puede poner frente a un juez para que diga, oiga, ¿qué está pasando? O no se le puede fiscalizar, ¿no? ¿Cómo controlamos eso, doctor Sotelo? Mire, en principio yo soy de la opinión de que el cargo de primera dama debe continuar como está. Ser un cargo honorífico, un cargo protocolar, un cargo prácticamente de anfitriona de los jefes de Estado cuando llegan los jefes de Estado, como lo hacen en Europa, como lo hacen en Estados Unidos, la esposa del presidente Obama. No tienen presupuesto, no tienen ningún cargo público porque de una u otra manera se va a distorsionar, como se ha distorsionado aquí en el Perú. De manera tal que al no tener ningún cargo público, ninguna función pública definida, no tiene por qué tener un presupuesto público. En el caso de la señora Pilar Nores, ella manejó una fundación, la llamada Fundación por los Niños del Perú, cuya naturaleza es una naturaleza privada. En consecuencia, cualquier situación irregular que se hubiera presentado, ahí está pues el Código Penal, en los delitos denominados fraude en la administración de personas jurídicas. Cuando alguien maneja una asociación, una fundación y se lleva los dineros de esta asociación, está cometiendo un delito contra el patrimonio en la modalidad de fraude en el manejo de las personas jurídicas. Por ahí, si se quiere fiscalizar, si se quiere denunciar ante alguna irregularidad, se debe hacer. Pero de ahí convertir en un cargo, digamos, público, darle un contenido de función pública al cargo honorífico de una persona que hoy día es tu esposa y mañana no lo es, como es el caso de la misma Pilar Nores, como es el caso de otros presidentes, ¿no? Del mismo Fernando Belaúnde Terry en su primer gobierno, Fujimori. Del mismo caso de Fujimori, del mismo caso de Manuel Prado Arteche, ya yéndonos décadas más atrás, ¿no? Que tuvo que nombrar a su hija como primera dama, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas son muy eventuales, de manera tal que no tiene por qué dársele una estabilidad de tipo jurídico ahí, y debe más bien limitarse sus funciones a funciones de tipo protocolar,
de tipo honorífico, de tipo de beneficencia, de tipo de actividades sociales. Y no meterse en la gran política que corresponde a los funcionarios públicos y cuyas funciones están establecidas en la Constitución. Vamos con unas llamadas telefónicas. En el caso del gobierno del señor Alejandro Toledo, cuando Elian Carp era primera dama, tenía un despacho y tenía un presupuesto, ¿no es cierto? Tenía un despacho de soporte de Palacio de Gobierno, una cosa así se llamaba el despacho. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Señores, la prensa mucho se ocupa de la señora Nadine Heredia. También deben de preocuparse de la salud, que aquí en el país se están mendigando, limosnando. El Ministerio de Salud y Salud, la cita médica la otorga en 5 meses. Gracias. A usted las gracias, pero no nos estamos preocupando de Nadine Heredia, en realidad nos estamos preocupando del dinero del Estado y del despacho de la primera dama. No es la primera dama, no es la única primera dama en la historia del Perú. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor. Bienvenido. Mire, la cosa es bien simple. La primera dama simplemente es la esposa del presidente. Al presidente nosotros lo hicimos. Ella simplemente le dice primera dama porque es la esposa. Si ella agarra plata, es responsable del esposo. Si habla de más, es responsable del esposo. Lo que pasa es que ella, como Elian Carp, son personas inteligentes y hacen política y es envidia de los corruptos. Eso es lo que pasa. Su lugar de ella es esposa del presidente, nada más. No tienen que ponerle que maneja plata, responsabilidad de plata, que el cuñado, todo. Si fuera el cuñado, todo lo que sea, es responsable del presidente, él maneja eso como esposo. Ok, gracias por su comunicación. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor periodista. Bienvenido. Felicitándole por su programa. Muchas gracias. Ya que veo que están discutiendo de la primera dama. Lo mismo, la dama Elian Carp, no sé si acuerdan, llevó a los pobres campas por el mundo entero a hacer su negocio con los campitas. La señora de Alan García, ONGs, manejaba, salió inclusive por la televisión, que vendía las armas de la policía obsoletas para que haga arauos para los campesinos. ¿Dónde estarán los arauos? Pues? Muy bien. Los arauos. Ok, gracias por su llamada telefónica. Nos ha recordado un par de primeras damas y las funciones que hacían. Yanina tiene algunos mensajes que llegan a través de las redes. Yani. Precisamente, Pepe, nos llega comentarios ya también de este tema. Irene Mercado nos dice que el cargo de primera dama debería desaparecer o ser considerado un cargo público oficial para terminar con el doble juego de las esposas. Andrés Araujo, él también opina y nos dice que hay título de primera dama pero no de primer caballero. Ese es el caso de las presidentas Michelle Bachelet de Chile y Dilma Rousseff de Brasil. No, ellas no tienen primer caballero, no tienen esposos, pero bueno, podrían nombrar el hijo. El caso de Michelle Bachelet, el hijo era el primer caballero, en el caso de Michelle Bachelet. Doctor Pello Farfán, ¿qué piensa usted desde este ángulo de la fiscalización, viendo este tema, sabiendo que, a ver, porque la gente bien dice, no tiene, porque el doctor Sotelo también lo dice, no tienen por qué manejar dinero, pero sabemos que no es la realidad, pues, ¿no? Sí, antes de pasar Sebastián Dávalos, el hijo de Michelle Bachelet, es quien ocupa el cargo de primer caballero en Chile. Entonces sí existe el cargo de primer caballero, un poco complicado, ¿no? Es una sociedad machista como la nuestra, no creo que nos gustaría ser primer caballero, ¿no? Un poco difícil. Con relación al tema, o sea, la pregunta o sea, es si es que debe ser o no un cargo remunerado, el de primera dama. Yo considero, y coincido con el doctor Sotelo, en el sentido que no debe ser remunerado porque dentro de un hogar tendríamos 2 sueldos del Estado para una misma familia. Es decir, el señor presidente cobra su sueldo, su honorario, lo que sea, lo lleva ese dinero a su casa, y la señora también cobraría un sueldo del Estado y lo llevaría a su hogar. O sea, 2 remuneraciones del Estado para una familia, me parece que es un poco complicado. Con relación a la fiscalización... No es ilegal. No, pero... y no sería la primera pareja que le ocurre, hay muchos que trabajan para el Estado. Sí, pues, pero de pronto no se ve muy elegante, ¿no? En la política se manejan mucho las formas, ¿no? Después, con relación al tema del control de la fiscalización, como bien lo ha manifestado acá el colega, hay delitos que son cometidos por funcionarios públicos, colusión, peculado, cohecho, etcétera, ¿no es cierto? Pero también hay delitos que son cometidos por particulares, quienes no son funcionarios públicos. Oiga usted, señor, ¿de dónde sacó ese dinero? ¿Ese dinero de dónde proviene?
¿Qué delito puede cometerse? Lavado de activos o evasión tributaria, evasión fiscal. No hay que ser necesariamente funcionario público para cometer delito. Pero cuando la primera dama, por ejemplo, utiliza el avión presidencial, o la primera dama utiliza los vehículos de palacio, o la primera dama utiliza, o tiene asesor, tiene secretaria, cuando la primera dama, ¿de qué la podemos acusar? Si es la primera dama, es un cargo honorífico, ella no... Es un cargo honorífico, ¿no? ¿Cómo va por ahí la cosa? Habría que ver si dentro de la estructura de la organización del Palacio de Gobierno existe dentro del ROF o del cuadro de designación de personal la plaza creada para cumplir esas funciones, que son funciones remuneradas, ¿no? Y otra cosa, José, antes de concluir, acá yo veo un problema de comunicación y de gestos, ¿no? En política se manejan mucho los gestos políticos, ¿no? Yo pienso que no estaríamos hablando acá si de pronto la señora hubiera tenido un perfil bajo y hubiera apoyado a su esposo como debería ser. Una presidenta de un partido político tuvo que de pronto haber guardado la mesura y las formas, sobre todo las formas, ¿no? Eso de darle la espalda al presidente, o eso de desautorizar a los primeros ministros, o dar indicaciones de manera subrepticia, me parece que son son gestos que han restado bastante a la señora. Seguramente. Don Julián Cortés. Bueno, no solamente son gestos, también han tomado decisiones graves para el país. Han dado luz verde. De los conceptos que había para hacer que la gasolina tenga precios competitivos en el mercado peruano y no precios en razón de la función monopólica u oligopólica, era que el Estado peruano comprara la cadena de grifos Repsol. Y eso fue una decisión del presidente y por supuesto debidamente consultada. Sin embargo, la señora Nadine Heredia dijo, a las 2 o 3 semanas, dijo, no va, adiós, no va. Y ella tomó la decisión, se supone que ella tomó la decisión para que no se comprara la cadena de grifos Repsol por parte del Estado. Recuerdo lo que pasó, don Julián, con un presidente del Consejo de Ministros que se atrevió a darle la contra sobre el sueldo mínimo, ¿no? Lo votaron al día siguiente. Claro, fue el presidente del gobierno, expresidente del gobierno regional de San Martín. Así es. Cuando hubo una gran feria internacional en Europa y se esperaba que el Perú asistiera llevando la quinoa, la señora que tenía que ver con la quinoa pues no estuvo presente ahí, estaba preocupada en cosas internas aquí, ¿no? Hoy hay otro caso, el caso de la familia del señor Toledo. ¿Cómo es que de la noche a la mañana la suegrita aparece con 30 millones de dólares sin saber leer ni escribir? Exijo una explicación, como diría Condorito. Entonces, bueno, sobre el tema, volviendo al tema de la figura de la primera dama, como conclusión podemos determinar que existen 3 posiciones. La primera, que continúe el cargo como un cargo honorífico, protocolar, no oficial, no remunerado. La segunda, que se convierta en un cargo público, con una remuneración para que se fiscalice y todo lo demás. Cosa que no conozco una experiencia así, de repente me pueden acotar a algunos de los... No, yo busqué ahora y no he encontrado tampoco. Bueno, no conozco yo. Y la tercera situación y el tercer escenario sería que desaparezca esa figura, como lo ha hecho el presidente Correa en el Ecuador, que ha eliminado esa figura de la primera dama. Pero como también en el gobierno del presidente Hugo Chávez tampoco existía la figura de la primera dama, ¿no es cierto? Encontrándose el divorciado no existía. Y bueno, en el caso de Cristina Fernández también vemos que no aparece el primer caballero ni nada a raíz del fallecimiento de su esposo. En consecuencia, 3 posiciones. Primero, que continúe como esté. Segundo, que se le considere como cargo público. Y tercero, que desaparezca. Hay que ver cuál es lo más conveniente para el país. Nuestra tradición es que exista primera dama. Que la Nadine Heredia haya desnaturalizado ese cargo, metiéndose en la política de Estado, desautorizando a su esposo, opacando la figura del esposo, es el error más grande que ella ha cometido, y por eso que existe todo ese cargamontón contra ella. Ella misma se puso la soga en el cuello. Yo he escuchado de que se dice que es una mujer muy inteligente,
Pero qué inteligente tiene una persona que se pone la soga en el cuello, que al final lo único que hace es tirar abajo el gobierno de su esposo y que a su esposo le digan lo que ahora le dicen, humillándolo, maltratándolo, poniéndolo como un individuo sin carácter, no obstante siendo militar. ¿Qué es lo que ha logrado la señora Nadine? Entonces lo que se debe volver, la experiencia de la señora Nadine, el caso de la señora Nadine, enseña que en el próximo gobierno el cargo de primera dama tiene que ser de perfil bajo. Y si es primer caballero, igual de perfil bajo y dedicarse a otras actividades. Pero antes de terminar te quería decir algo respecto al tema de que usan los recursos del Estado. Llámese el avión, llámese los vehículos, llámese la seguridad. Asesor. Pero bueno, eso en el Código Penal está establecido como peculado de uso. Pero eso no se ha contemplado como peculado de uso. ¿Por qué? Porque el hijo del presidente, porque es presidente, tiene que ir en una movilidad y con un resguardo policial. La madre del presidente también tiene que ir con un resguardo policial, porque es la madre del presidente. Pero no tiene que viajar en el avión presidencial. No tiene que viajar en el avión presidencial, porque ya eso es un exceso. Pero estoy hablando de cuestiones de seguridad. No tiene que tener asesor. No, tampoco tiene por qué tener asesor remunerado. Puede tener asesor, pero no remunerado por el Estado. Que ella misma pague sus asesores. Con una llamada rápidamente y seguimos con el panel. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, señor, bienvenido, buenas noches. Sí, buenas noches. Al respecto, quisiera hacerle una pregunta. Quisiera que me diga en qué ley, algún decreto legislativo o cualquier otra norma legal en que reconozca a la esposa de los presidentes como primera dama. Gracias. Ok, pero eso es lo que estamos diciendo justamente, pues, que es un cargo honorífico, o sea, no figura en las leyes, no figura como un cargo público, no hay cargo público. Claro. Es costumbre. De costumbre. Hola, buenas noches. Aló, José Rocha, buenas noches, saludos al doctor Ibaceta, a los amigos, y saludos a Eduardo Huertas, de los centros de Lidia Chorrillos. Mira, el cargo de la primera dama, quiero recordar lo siguiente: cuando entró Alan García, la señora Pilar Nores pidió que el cargo sea desactivado, y se desactivó con una resolución presidencial. Ese despacho todo desactivó. Pero me parece que Nadine Heredia pidió que sea activado. Quisiera, ustedes han tocado un tema muy interesante sobre el tema de Repsol, sobre el tema de la política nueva. No nos olvidemos de algo. Nadine Heredia ella es una larga lista de pensamiento liberal. Por eso es extraño que ella presida el movimiento nacionalista, que es un movimiento progresista. Gracias. Ok, gracias Eduardo, muy amable, gracias. Una llamada final y regresamos con el panel. Buenas noches. Aló. Sí, señor. Noches. Bienvenido. Le hablamos de Chorrillos. Bienvenido, señor, lo escuchamos. Queríamos hacer un comentario acerca de la señorita Keiko Fujimori, que pretende ser presidenta de nuestro país. ¿Qué méritos tiene ella aparte de ser la hija del más corrupto de los presidentes que hemos tenido en esta nación? Es increíble que los peruanos no podamos abrir la vista y los ojos para darnos cuenta que es una hija de un japonés que... Muy bien, gracias por su llamada. No es el tema realmente, gracias por su comunicación. Doctor Martín Piayo, ¿cómo podemos ir concluyendo sobre este tema? Yo le preguntaba igual al doctor Sotero, ¿no es cierto? Y lo mismo que le dije a usted. Lamentablemente, aunque digamos que no debería usar recursos porque es un cargo honorífico, se usa, pues. Y no solo la señora Nadine Heredia, las primeras damas anteriores también han utilizado recursos del Estado. Bueno, concluyendo, yo considero que no debe ser un cargo remunerado. Sin embargo, en el caso de la señora Nadine Heredia, concretamente, ella es presidenta de un partido, además de ser primera dama. Entonces, yo creo que por su partido debe tener de pronto algún tipo de ingresos y asesores, y etcétera, porque es una organización política constituida. Entonces, acá, en el caso de la señora Nadine, a diferencia de Pilar Nores, de Leán Carri y de Susana Iguchi, ella es la que ha formado pues este partido que se llama Partido Nacionalista, ¿no? Partido Nacionalista. Lamentablemente, como repito, a pesar de haber sido una profesional en el área de comunicaciones y de haber tenido un doctorado en ciencia política en la Universidad de París, parece que no ha sabido manejar el tema acá. Entonces, yo para concluir considero que una primera dama tiene una misión fundamental que es dar soporte emocional y psicológico a su pareja, igual que un primer caballero, y no estarse metiendo en cuestiones de Estado que son competencia exclusiva del presidente de la República, a quien nosotros hemos elegido de manera democrática. Don Julián Cortés, para concluir, ¿qué piensa usted del tema? Expresé que es conveniente de que se le asigne un presupuesto y que haya la posibilidad de que
en cierto momento de su gestión se haga un corte y se sepa cuánto invirtió, en qué invirtió, como cualquier funcionario. El caso de la señora Elian Karp también es lamentable porque ella, por ejemplo, era sotoboche de que el gran territorio amazónico estaba casi a su cargo, porque ella era la que señalaba los lotes que había que licitar o concesionar. Había una fundación, ¿no?, que manejaba. Claro, pero estaba ella detrás de eso, ¿no? Entonces, no digamos pues que estas primeras damas se quedan sentaditas en su casa para darle el soporte emocional a sus maridos. No es cierto, manejan fondos y hay que... por supuesto, hay que tomarles cuenta. Claro que sí, ¿no? Y este tipo de discusiones deberían llevarse entre quienes finalmente van a tomar las decisiones, ¿no es cierto? Si es que se debe controlar o no los fondos públicos que tienen estos personajes dentro de nuestra política nacional. Señores, se nos acabó el tiempo, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Regresamos el día lunes con más de Habla el Pueblo para ustedes. Permiso, hasta entonces. Lucha con firmeza.